Buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento, en este programa de tópicos de interés gerencial. Iniciamos hoy nuestro primer tipo de reunión acá. Vamos a estar al frente de esta actividad el maestro ingeniero Javier Alejandro Santos Monroy, que es mi compañero y socio y colega de investigación acá. En este caso, para conversar algunos aspectos interesantes que iremos haciéndolo a medida que vayamos presentándonos semanalmente, como lo vamos a hacer. Mi nombre es Miguel Mujica, también soy profesor, investigador, y vamos a iniciar esta actividad en este momento con alguna tópico de interés. Es una tertulia que vamos a tener nosotros acá y que vamos a llevar de manera bastante amena para los efectos de apoyar y ampliar los conocimientos de las personas que estén interesadas en el tópico. ¿Cómo está? Buenas noches, maestro Alejandro. Muy buenas noches, doctor Mujica. Muchas gracias por tan amable presentación. Saludos a todos nuestros oyentes. Es un honor para mí entablar este tipo de charlas. Ya ve que hemos trabajado anteriormente y pues qué interesante, ¿no? Desarrollar este tema que hoy por hoy nos compete a todos. Y de alguna manera tenemos que estar aquí preparados o tratar de buscar algo como mitigar el impacto socioeconómico que nos está dejando esta situación a nivel mundial. Sí, bien interesante porque nunca habíamos pasado por una situación acá en los últimos 50, 60 años y que nos sorprende, ¿verdad? Pese a que consideramos que estamos en un buen momento a nivel mundial. Sin embargo, muchas de las economías han sido afectadas y esto da pie a muchos comentarios. ¿Qué le parece, maestro Alejandro? Háganos un comentario cómo usted observa la situación, tomando en consideración en su medio de trabajo. Bueno, actualmente nos presenta un gran reto, ya sea a nivel académico o nivel laboral. En la actualidad, yo creo que no estábamos preparados para un golpe tan duro como fue esta desaceleración económica, tanto en la parte industrial que nos vimos obligados a parar por un periodo mayor a 2 meses, respetando la cuarentena. Después de ahí un regreso, entre comillas, tratando de asegurar esta parte de de la seguridad social con nuestros compañeros trabajadores, ¿no? Tanto la mano de obra, en este caso, hablando de operarios, la mano de obra de operarios, tanto como la mano de obra de administrativos. Tuvimos la necesidad de adecuar nuestras instalaciones físicas a manera de restringir este acercamiento social para evitar un contagio y empezar a adoptar nuevas disciplinas como sociedad. En México se caracteriza por ser un país donde los rasgos de amistad y las demostraciones de afecto son de manera frecuente, que van desde un apretón de mano hasta un beso en la mejilla. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque eso también en Sudamérica también se da esos mismos rasgos culturales, el apretón de mano, el abrazo, es muy frecuente y también somos muy relacionales. Buscamos estar siempre en conversación con los compañeros y compañeras y esa es una situación que a veces también crea cierta sensación de un poquito incómoda, ¿no? Entre los compañeros, porque unos y otros piensan a lo mejor que el otro se va a poner bravo y no es así, pues, porque todos se están cuidando. Y lo que acaba de decir, de verdad, muy interesante el impacto que ha habido, ¿verdad? En la parte económica, los horarios comprimidos, el dilema entre si los convoca a trabajar con el riesgo que se enfermen o se quedan en la casa y a la larga esos aspectos que no se considera muchas veces el efecto que hace sobre la empresa y que más bien pone en riesgo el funcionamiento de la misma. Es un dilema ético que hay.
Yo creo que es bien interesante entrar en discusión sobre esos tópicos porque hay que estar bien claro que si observamos las normas mínimas, se puede hacer perfectamente esa incorporación de manera paulatina. Mm. Y de hecho somos un sector afortunado que nos vimos en esta opción de regresar al trabajo. Hay sectores menos afortunados, por ejemplo, el comercio de alguna manera informal, los pequeños empresarios enfocados hacia lo que es el ámbito del negocio como tal. La restricción ha sido mucho mayor para ellos que para lo que es el ramo industrial. Esta desaceleración que está sufriendo el país en este punto los está dejando mal parados porque al momento de ser una pequeña o mediana empresa no tiene la suficiente liquidez para poder soportar el embate económico que se les está presentando en este momento. En las restricciones de este acercamiento social precisamente va directamente hacia este punto. No podemos salir llámese a un restaurante, llámese a convivir, porque precisamente el riesgo de contagio es muy alto y estas pequeñas organizaciones, pequeñas empresas no tienen cómo hacer frente a este reto que se nos presenta. Sí, estamos viendo algunas cosas interesantes en los últimos días, ¿no? Parece ser que hay menos fallecidos, de acuerdo a informaciones que he tenido de fuentes directas, ¿no? De amistades o amigos que trabajan en instituciones de salud. Y es bueno, importante eso, porque es una buena señal. Incluso ya hay bastantes camas disponibles y cada día son menos frecuentes la gente que va de emergencia en ambulancia para allá. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque implica que ha habido un aprendizaje. La gente misma, cuando va a los mercados, salvo excepciones, tiende también a ser cuidadosa, pues, en la parte de no acercarte mucho y de repente se les olvida, pero se dan cuenta y otra vez vuelven a tomar su posición de 1,5 metros de distancia. Yo pienso que es interesante eso, porque también es un aprendizaje para la sociedad, que hay que tomar algunas medidas normativas para los efectos de la transmisión de enfermedades. Entra en este momento, creo que la época de la influenza, si no estoy equivocado, y eso implica, lógicamente, una nueva pandemia, claro, con menos estragos que la otra. Sin embargo, hay que tomar la previsión también para que no haya un falso positivo con una y con otra. Y eso va a tomar también, yo creo que la gente ya va a estar preparada para eso, pues. Creo yo, pues, me parece. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también otro de los factores que estamos dejando a un lado son esta parte de las nuevas tecnologías, ¿no? Como definitivamente nos agarró mal parados y en la actualidad no tenemos esta parte de cómo solventar o hacer llegar la información en muchos de los hogares para poder seguir adelante. Lo que es el rubro de la educación también se vio afectado, ya que las familias tuvieron que hacer un esfuerzo por adquirir este equipo tecnológico para poder darle seguimiento a esta parte de la educación. Y hoy por hoy, de hecho, desde todo el país está trabajando con esta parte de el seguimiento a los cursos que tenemos pendiente, a la educación, a los diferentes niveles tomando como base la televisión nacional, canales abiertos. Sin embargo, necesitan el equipo de cómputo porque muchas de esas actividades se desempeñan bajo una plataforma. Ahorita lo interesante sería ver la capacidad de esta plataforma y ver el nivel de falla que tiene. Muchas de las veces no tenemos acceso a este tipo de información porque, bueno, pues de alguna u otra manera tratamos de hacer que las cosas funcionen bien, pero bueno, pues deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que como sociedad, como docentes, no estamos preparados para mantener la atención de un estudiante de nivel primaria, de nivel secundaria, que somos muy inquietos a esas edades, de tenerlo sentado un par de horas frente a la televisión
donde el interés del mismo estudiante es lo que lo mantiene en su lugar. Sí, un cambio de actitud total. Por ejemplo, en la institución que yo trabajo, sector público, se vieron el periodo pasado algunos requerimientos de estudiantes que viven en bastante pobreza, verdad que un estado de suma necesidad, y algunos no tenían forma de mantener la comunicación con el profesor. Eso es bien interesante porque eso lleva a una reflexión, es decir, en qué medida se pueden establecer estrategias alternativas para evaluar a esos estudiantes que carecen de este tipo de apoyo, tal como lo acaba de decir usted, sobre todo cuando la familia no tiene los recursos para adquirir o lo concerniente al equipo de apoyo tecnológico para mantener las clases. Es una situación no fácil, es medio difícil, porque regularmente algunos de estos estudiantes usan los equipos de la universidad en la biblioteca, en otros sitios, pero en este caso, por ejemplo, ¿cómo podían hacer si no tenían acceso? Es una situación, ¿no?, que revela, y eso no solamente en México, también en casi toda Latinoamérica ocurrió eso. Hay gente que sorprendentemente los tomó de sorpresa el déficit de equipo tecnológico para mantener una enseñanza de tipo virtual, y que llama a la reflexión a las instituciones y al mismo Estado cuando hemos considerado, asumido que ya esos problemas de escasez no existían. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, los que tenemos esta oportunidad de tener acceso a toda esta información, también estamos padeciendo la parte de lo que es la tecnología invasiva. Estamos o no estamos preparados con el equipo que tengamos. En este momento estamos dejando las puertas abiertas de de nuestra privacidad. Hay un segundo, ya me está indicando aquí batería baja. Eso, Ese eso es fue otro de la parte los, de la tecnología, Alejandro. Eso ese fue es la otro parte de de la los, tecnología, ¿no? Igual que hemos tenido conferencias donde bueno, no sabemos qué pasó, si hubo un problema de electricidad y entonces una baja de voltaje y se fue la frecuencia, ¿no? La señal. Y tuvimos ajá, que meternos, menos mal que los estudiantes de la licenciatura, ellos se aguantaron, porque después me dijo uno de las estudiantes que ya dijeron, no, ya no hay clases, debe ser que se fuera luz al profesor. No, inmediatamente yo aparecí por ahí, aquí estoy, ¿ves? Antes sí, sí. que lo pensaran, pero el problema de la tecnología. Oh, el sábado aquí se fue la luz todo el día. Ujú. Llegó tarde, tarde. Y fíjate Pues, que pues entran ese y es el tipo de, sí, sí, doctor. Pues ese es el tipo de situaciones que enfrentamos en realidad, de esta parte de que, hijo, bueno, pues ya ya se me descargó, ya me marcó este error y bueno, pues nos toca la parte fácil, la parte de solucionar con lo que ya tenemos aquí, ¿no? Pero por otro lado, en otro contexto, pues los que se han visto beneficiados con todo este tipo de demanda digital, pues son los proveedores precisamente ya sean de servicios internet o de equipo de cómputo que la población está requiriendo en este momento para poder solventar estas necesidades. sí, ciertamente es así. Es decir, cuando no falla una cosa, falla la otra. Y esas son las grandes limitaciones que hay en la comunicación. Y precisamente en el sistema educativo, bueno, es factible de eso, que ocurra, salvo que la institución tenga su propia planta eh, auxiliar. Pero el problema es si puede tener planta auxiliar, pero si donde está ubicado los sitios donde están los estudiantes no tienen electricidad, allá hay un problema como tal. ¿Ven? Entonces, hay una cantidad de cosas que se complican en ese momento, ¿no? Y esas son las limitaciones que tenemos nosotros a la hora de usar los medios alternativos.
En México vivimos una realidad donde todavía hay lugares o regiones donde, aunque parezca difícil de creer, Ujú. todavía se maneja esta técnica de enseñanza a distancia por medio de canales, de canales de educación. Este tipo de regiones, bueno, pues en la actualidad, ahorita con el Internet, hay algunas que aún siguen sin contar con él. Entonces la transmisión es en base de antenas y donde regularmente son zonas remotas, el acceso es complicado, tienen un asesor de planta que es un docente que desarrolla su trabajo en ese tipo de regiones y bueno, pero el acceso a internet yo creo que es una complicación, eso y los equipos. Como acabo de comentar, hay lugares donde el servicio de energía eléctrica es deficiente, hay otros donde en la actualidad no cuentan con ello y bueno, pues esa es la parte que estaríamos hablando que se queda estancada en el tiempo, ¿no? Para seguir adelante con todo esto que estamos viviendo hoy. Sí, lo que pasa también que hubo algunas cosas que se comenzaron a quedar atrás porque sencillamente se asumió que ya estábamos nosotros a un nivel de que todo estaba automatizado, trabajando con las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, en algunos países desarrollados todavía usan esos sistemas. Lo que pasa es que nosotros, claro, si estamos en una ciudad donde hay empresas transnacionales, donde usan cierto tipo de tecnología bastante avanzada, entonces comenzamos a asumir que no se puede usar tal y cual tecnología. Pero hay países desarrollados que usan tecnología de esa que me dijo, ¿no? Y eso es importante, porque a pesar de que no nosotros, sino a lo mejor la misma gente lo considera así, es una ayuda. Es decir, con lo que puedan, porque es posible a lo mejor que no hay empresas de comunicaciones que puedan llegar hasta allá para efectos de Internet como tal, y es la única forma en que puedan llegar. Y esa es la cuestión que a la larga te pudiera justificar, ¿verdad? Cualquier existencia de algún tipo de medio parecido a eso, lo que me acaba de mencionar. Es interesante eso, ¿no? Porque implica esa doble realidad en que vivimos. Sitios bastante desarrollados y sitios muy deprimidos con todo ese tipo de cosas que está mencionando, pues. Ahora, la otra situación que viene hacia el futuro, que es nuestro reto, ya sea en el ámbito industrial, en el económico o en el sector educativo, va a ser cuál va a ser nuestra propuesta académica, nuestra propuesta de trabajo, de cómo hacer con estas nuevas tecnologías, cómo adecuarlas, cómo hacer llegar estos recursos a estas zonas marginales y cómo capacitar a las personas para hacer uso de ellos. Yo creo que en la actualidad el sistema educativo estamos muy amarrados, muy estrechamente relacionados con la parte presencial. A pesar de que ya hay programas virtuales, la tendencia era la manera presencial, ¿no? En este momento, la situación que estamos viviendo nos está dejando una experiencia totalmente diferente. Aquí lo que veo como área de oportunidad es que el alumno que esté interesado y que crea en su formación y apueste por ella es el que va a sobresalir y los que Sí, tengan por ahí cierta flaqueza en lo que están haciendo o les falte esa confianza para desarrollar el trabajo que en este momento podamos proponer, esos son los que se van a ver afectados con área de oportunidad para poder llegar o alcanzar sus metas. correcto, es así. Yo pienso que esto está llevando a algo muy interesante, que es, como usted mismo dijo, unas nuevas estrategias para poder llevar a cabo la misión de algunas de este tipo de instituciones y organizaciones. Es decir, nueva propuesta para hacer que la gente realmente pueda recibir los servicios. Y así lo visualizamos cuando reciente comenzó la pandemia. Mucha gente no sabía cómo, o inclusive
profesionales de la salud no sabían cómo abordar a los pacientes, salvo los que estaban en los hospitales COVID-19. Sin embargo, posteriormente, cuando comenzó la gente ya a visualizar, a aprender un poco más de la enfermedad, comenzó a darse el fenómeno que emergió la teleconsulta y mucha gente enferma en su casa comenzó a recibir teleconsulta. Lógicamente les mandaban a hacer los exámenes y todo eso y trabajaban clínicamente, pues, manteniendo todo lo que fuese los exámenes, viendo los médicos, resultados y mandaba tratamiento con eso. Eso comenzó a evolucionar así y es lo que, por eso es que comenzó a ver gente que hasta cierto punto de vista comenzaron a curarse en sus casas. O sea, porque estuviese muy mal, entonces el médico le decía que los llevaran al hospital COVID-19, pero comenzó a evolucionar así. Y eso fue como forzado, me refiero, que realmente la gente, es decir, no estaba previsto que iba a haber la frecuencia de esta teleconsulta tan rápido, pero comenzó a darse de una forma, porque también los médicos son profesionales, sobre todo los que no trabajan en sitio público, sino que trabajan de su consulta privada, tuvieron que asumirlo para poder subsistir y mantener su familia, y comenzaron a trabajar de esa manera para también preservar su salud, pues no contaminarse. Esas son las cuestiones que fueron viéndose. Yo pienso que también fue de gran ayuda, igual que las universidades vieron un momento determinado, ¿qué hacemos? Pasaron de lo presencial a lo virtual de un día para otro, no porque quisieron, estaban improvisando, sino que sencillamente por la necesidad. Y eso ha dado pie para que muchos profesores y muchos estudiantes hayan aprendido de esa lección, pues, que nos dio la pandemia, y además también directivos, los dueños de las escuelas privadas se dieron cuenta de eso, pues, han aprendido también de eso. Aquí algo de lo que menciona que se me hace muy interesante fue precisamente este punto, el despertar de un momento, de un día a otro, ya con una situación que se tiene que manejar y cómo ponerse de acuerdo a distancia por este mismo sentido de restricción. Ya era de que no conglomeraciones, número reducido de personas, vamos a comunicarnos para poder ponernos de acuerdo de cómo vamos a desarrollar un programa académico. El docente tenía el reto de contactar a su grupo de alguna manera usando las diferentes tecnologías para poder hacer este tipo de conexiones. Algunos sin conocer las plataformas, sin conocer estas herramientas digitales que nos favorecen o nos acercan y nos cuidan esta parte del contagio, y sin embargo fuimos evolucionando. Ahorita no seremos expertos en el manejo de tecnologías digitales, pero bueno, tenemos una idea de cómo transmitir el conocimiento, cómo recopilar la evidencia y cómo hacer una evaluación de manera equitativa, donde se le da el valor o se le atribuye esta parte del esfuerzo al estudiante que realmente quiere o tiene el empeño para salir adelante. Sí, ciertamente es así. Es decir, eso fue un impulsor del cambio. Y yo pienso que es interesante, ¿no? Porque a pesar de que es una situación pandémica, ha habido mucho aprendizaje para todos, para todas las partes interesadas en la sociedad, ya sea para el sector empresarial, para las escuelas, para la comunidad, para los empresarios, para todos ha sido realmente un aprendizaje. Siempre dice que a veces las circunstancias hacen que los pueblos progresen. Y yo pienso que aquí se puede ver una evidencia de ese dicho o esa frase tan popular y tan conocida como la que acabo de mencionar. Sí, efectivamente, muy acertado su comentario y también la cita que acaba de mencionar. Efectivamente, yo creo que si no hubiéramos tenido esta situación tan crítica, seguiríamos en este momento, en esta parte de confort, trabajando de manera lateral con las tecnologías, pero esto que nos pasó, bueno, pues es un impulso, ¿no? Es acelerar lo que ya tenemos y que conocemos para poder adecuarnos a un mundo demandante que día a día está cambiando y que nos requiere que cambiemos con él. Maestro Alejandro, ¿qué le dirías al público? ¿Qué recomendaría?
En este momento, yo creo que la mejor recomendación que se les puede dar, tratar de entender estas nuevas tecnologías e investigar un poquito. Ahorita tenemos la información al alcance de las manos sobre los diferentes canales digitales que nos manejamos a nivel sociedad, llámense redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter. Conozcan las plataformas, no tengan miedo, hay que integrarse, hay que probar, hay que tratar. Al final de cuentas, necesitamos salir adelante, necesitamos conocer esto porque la realidad es de que no vamos a volver a lo que conocíamos. Lo que nos espera en un futuro es una nueva normalidad donde vamos a depender aún más de las nuevas tecnologías. Bueno, de esta manera vamos a darle ya cierre al programa. Para el próximo programa vamos a tener otra conversación, otra tertulia bien interesante que tiene que ver con la vinculación entre el sector empresarial y el sector universitario. Bien interesante porque ya Alejandro y yo hemos venido tertuliando acerca de esto. Y es bien interesante esto porque tiene que ver con que en qué medida con las instituciones universitarias se vinculan con las empresas y cómo una y otra cómo se perciben mutuamente. Es importante ver eso porque ellos pueden hacer una alianza perfecta. Sin embargo, hay muchas cosas por conversar al respecto. Invitamos a nuestra audiencia, teleaudiencia, de verdad, está pendiente de los siguientes programas. Ya en pronto realizaremos los programas en vivo y también para que las personas puedan participar. Estamos en ese proyecto en este momento, pero ya estaremos avisándoles al respecto. Vamos entonces a despedirlo. De verdad que, Alejandro, al público para despedirnos. Oh, pues muchas gracias por su atención y esperamos de que este tipo de charlas les resulte atractivas. En realidad lo que estamos buscando con esto es un poquito de concientización, un poquito de integración hacia este reto que se nos presenta hoy por hoy y bueno, pues de alguna manera abrir los ojos o hacer esta parte de la conciencia a todas las personas que nos puedan ver, nos puedan escuchar. Y bueno, pues no queda más que agradecer el tiempo destinado a esta conversación. Bueno, muchas gracias y feliz noche a todos, pues. Bye. Igualmente, gracias. Igualmente, como siempre, un gusto saludarlo y escuchar en este tipo de conversaciones, doctor. Bueno, muchas gracias, pues. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Bye.